Bueno, aquí estamos en una nueva edición de Proyecto y bueno, la gente ya se dará cuenta, obviamente. Nuestra costumbre es recorrer, yo digo conocer, pero estamos hablando de alguien que es tan conocido. También conocer, no, también conocer, porque En algún punto también, sí, siempre, pero sí. estamos acá con el querido Pablo Lobos, un musicazo, un artistazo en general de nuestra ciudad, de tantos años de laburo, de trayectoria, así que gracias por recibirnos, Pablo. No, gracias a ustedes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Claire. Bueno, Pablo, un poquito es que justamente la gente, la que te conoce y la que no te conoce, arrancar un poquito por cómo arrancó esta historia en tu vida, la pasión por la música, porque yo me acuerdo de vos arriba de un escenario, somos la misma generación Claro, de hace muchos años Quinchos. atrás, de los quinchos estudiantiles. Sí, 1982, 1981, 83, sí, la verdad que sí, la verdad que... Bueno, yo arranqué de muy pibe, porque en mi casa, digamos, mi mamá tocaba la guitarra, cantaba, mi abuela era pianista, mi abuela tocaba también la guitarra, toda la familia de mi viejo, la Cuqui Lobos, eran profesoras de piano, la Artechi Lobos, y nada, tenían una hermosa academia de piano, un conservatorio Williams, ahí en la calle de España. Y bueno, yo crecí escuchando música, pianos, guitarras. Pues, mi tío Omar que vivía tocando la viola, mi vieja que también, mi papá que también cantaba, tocaba la guitarra y hizo direcciones de teatro también. Se juntaba muy mucho con la camada de José Schaffer, José que creo José que Jaffer. está ahora lamentablemente. Sí. Eran muy amigos con José y tenía su grupo de actores y junto con mi mamá se conocieron haciendo teatro. Así que, bueno, vengo de un reducto de un familiar, digamos, donde la cultura hizo mella mucho y dejó mucha huella, y la creatividad también, porque mi bisabuela, por ejemplo, no solamente, igual que mi mamá, no solamente hacían música, sino que componían, escribían mucho. Escribían letras y hacían músicas. Entonces, bueno, de ahí se ve que quedó la vetita ahí puesta y yo fui el que le arrebató y tomó la posta. Evidentemente quedó la beta puesta, ¿no? Porque estás hablando de una familia, músicos, teatro, o sea, absolutamente ligados al arte. Totalmente ligados al arte, totalmente ligados al arte y a la interpretación artística. La verdad que, bueno, feliz de haber tenido esa cuna, ¿no? De niño, porque son las cosas que te marcan, es lo que hablábamos recién. La pasión por las cosas que a uno le gustan son las que te hacen vivir. Cuando es como la zanahoria delante del hocico, ¿viste? Cuando se la quitas al caballo, el caballo frena y para. Bueno, a veces esa zanahoria cuando era chico me la ponían adelante, y que era mi mamá que toca la guitarra, y mi abuela que me compró la guitarra, y después mi familia, mis amigos, en los fogones, las guitarreadas, en el colegio. Alguien tocaba la viola, era yo, y nos juntábamos con choripán y yo tocaba la viola. Y bueno, entonces esa era la zanahoria. Y luego los quinchos, y luego los festivales, y bueno, fue pasando la vida así. Y bueno, yo ya tengo 60 años y contento de seguir en esos 60 años, que Dios y la Virgen me permitan seguir vivo haciendo todo esto que amo, ¿no? Que es la música. Bueno, ¿y cómo fue, digo, si vos te tenés que remontar tiempo atrás, ese primer paso que diste cuando subiste una escalinata que te llevaba arriba del escenario? ¡Wow! Bueno, mira, la primera vez que yo actué en vivo yo venía, cuando me regalan la guitarra a los 11 años, una guitarra Casa Núñez chiquita, me la regala mi abuela. Y que yo tenía 10 años, me la regala y queda en el ropero guardada ahí un tiempo, ¿no? Nos vamos a vivir a Barrio Cámara cuando yo tenía 12, o sea que se da el golpe de estado, nos vamos a vivir en marzo del 76, nos vamos a vivir. Mi viejo laboraba en Renault, termina su casa, me dice, gracias a Dios no le debo nada a nadie, me dice todo yo. Él laboraba en Renault y estudiaba y laboraba en Renault. Llegó a primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Católica con una beca, y al mismo tiempo era operario y después trabajaba administrativo en la fábrica en Renault. Marzo del 76, termina la casa, nos mudamos, yo iba a séptimo grado y en abril lo echan del laburo porque estaba en una lista negra porque él estaba afiliado al PJ. Entonces, así como él y a otros delegados gremiales, chao, afuera se queda sin laburo, pero teníamos casa propia. ¿A qué voy con esto? Que a la vuelta de casa nos habíamos ido a vivir frente a una cuadra del Bebe Martínez. Y en esa época Barrio Cámara no tenía casi casas en esa zona. O sea, yo vivo en la zona, o sea, mi casa en Barrio Cámara, materna, y donde yo después construí mi casa, sí, es una zona que está a 2 cuadras del hospital. Y en el 77, más o menos, 78, 76, ese barrio, esa zona de Barrio Cámara era inhóspita. Entonces vos entrabas 2 cuadras de la avenida, de la avenida ya había tierra.
Empezamos por ahí, era tierra y tierra y tierra hasta la Adler, que no había nadie. Y entonces nos hicimos la casa ahí, me acuerdo yo que mi mamá me empezó a enseñar a tocar la guitarra a mí, y me empezó a enseñar una cueca que se llamaba Los 60 Granaderos. Entonces me enseña Los 60 Granaderos y me dice después, bueno, pero tenés que ir con alguien que te enseñe guitarra. Y cuando abríamos la puerta del patio se veía la casa del bebé. O sea, no había casas. O sea, estaba mi casa, ustedes y el bebé. en esa manzana, y en la manzana del frente estaba el bebé y un par de casas más, ponele. O sea, era re cómico. Y el bebé tenía una academia de danza y canto. Claro. Entonces él enseñaba a tocar la guitarra y a acompañarse con la guitarra, y la Pocha, que enseñaba la parte de danza. Se llamaba Academia Son Cosupay. Entonces mi mamá dice, vas a andarlo del bebé junto con mi papá va y habla con el bebé para que me dé clase a mí. Entonces, bueno, el bebé me toma como alumno y empiezo a tomar clases de guitarra y canto con el bebé. Y ahí empecé a ir, digamos, empezó a hacérseme habitual el tema de tocar la guitarra y cantar. Claro. Y siempre con mi mamá al lado, que no, que canta mejor, que no, que fíjate ahí, que imitas a fulano, que tenés que ser vos, personal. Y eso cuidaban a la artista, ¿viste? Desde que yo era chiquito. Y dentro de esa academia, bueno, Silvia iba a folclore ahí, a danza. Ahí nos conocimos, ella tenía 11 años, yo tenía 12, 13 años. Así que conociste, bueno, empezaste a forjar tu profesión o tu pasión por la música y conociste tu amor también. El amor de mi vida, exactamente. Con quien, bueno, años después concretamos y, bueno, acá estamos. Ahora este año cumplimos 40 años de casa, así que una vida... Algo insólito en estos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nadie nos cree, ¿viste? Pero bueno, pero fue así. Bueno, muchas cosas lindas, la verdad que... Bueno, lo que te quiero decir es que vos me preguntabas por la primera vez que subí a tocar. Bueno, Bebe había armado un espectáculo para los eventos que organizaban en algunos lugares las academias de folclore, y había armado un grupo de canto. Entonces todos los que aprendíamos guitarra nos parábamos con unas remeras rojas y unos vaqueros azules y cantábamos, todos tocábamos la guitarra y cantábamos de una manera como un coro pero con guitarras. Y fuimos a tocar a los fogones estudiantiles. Y me tocaba cantar un tema solo. ¡Ay, mamá! Claro. Me tocó cantar Valderrama. ¡Oh, orillita! ¿Para qué? Fue la primera vez, no me olvido más. Me temblaba todo, ¿viste? Para mí era el summon. Claro. Y bueno, yo creo que ese fue el pecado capital que tuvo el bebé conmigo, porque me marcó toda la vida. Esa especie de miedo, emoción, ilusión y todo lo que se genera uno cuando sube a un escenario por primera vez quedó plasmado en fotos, ¿viste? Que yo después veía y recordaba. Las fotos son muy importantes para mí porque son revivir los momentos, ¿viste? Ves una foto y decís, wow, y ahí automáticamente, en automático vuelve el cerebro para atrás y te acordás de todo lo que pasaste. Por eso es lo que hablamos recién, si uno hace lo que ama, se mantiene vivo, porque también ves los momentos y los repetís en tu cabeza, ¿me entendés? Y lo vivido no te lo quita nadie, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces... Y también está bueno que la gente sepa que uno tiene que seguir, como decís bien vos, lo que uno le apasiona hacer, porque es donde realmente te sentís realizado, pero más allá de eso también lleva su cuota de esfuerzo, no es una cuestión fácil. Mira si se llevará de esfuerzo, sí, obviamente. No, seguro, o sea, a ver, hay gente que nace iluminada y que dice, bueno, quiero ser músico, y de repente, bueno, tiene el papá que tiene la suerte de poder, o la familia, de bancarlo para que pueda hacer una carrera exitosa o no sé a qué le llamas éxito, pero bueno, algunos creen que el éxito es llenarse de plata y viajar en barcos, aviones, etcétera, y otros pensamos que el éxito es ser feliz haciendo lo que uno ama, ¿no? Yo ya con eso me conformo. Entonces yo al principio empecé esa búsqueda también, de decir, bueno, la fama, el éxito, la fama, el éxito. Pero en definitiva, ¿qué es el éxito? Entonces ese fue el dilema de la vida. ¿Qué es el éxito? ¿El éxito es subirse a los lugares más importantes o ser feliz haciendo lo que uno hace? Sí, todo te suma. Los lugares importantes son las zanahorias que se van juntando y que te van haciendo ir cada vez más adelante. Pero también el trabajo por eso, por conseguirlo, es una lucha que va generándote expectativas, cargas, y entonces como que el camino no es para llegar a un lugar, sino para recorrerlo. Porque, ¿y tu camino cuál es? Y mi camino es hacer música. ¿Y a dónde vas a llegar? No sé, no quiero llegar. O sea, yo quiero transitar ese camino. Con lo que me encuentre, Dios dirá con qué me encuentre. Mientras tanto me van saliendo por ahí puentes, por ahí pozos, por ahí me encuentro un mendigo, por ahí me encuentro un millonario, por ahí conozco a alguien, por ahí me peleo con alguien, por ahí hago un amigo nuevo.
Esa es la música es el camino que yo elegí y es la forma de vida que yo elegí, gracias a Dios lo puedo concretar. Pero vos ya te hiciste un nombre, Pablo, porque hoy, digo, como son esas marcas registradas, por así decirlo, por ponerle un título, porque hoy vos decís Pablo Lobos y se sabe quién es Pablo Lobos, ¿me entendés? Sí, no sé si están así, pero sí, bueno, supongamos que sí, pero también ese nombre te genera una responsabilidad, ¿no? O sea, un nombre que, bueno, yo la verdad que te pone un peso, te carga un poquito con un poco la mochila de la responsabilidad cada vez más grande, porque vos estás cada vez más expuesto, esa es la verdad. Y eso a veces te genera cada vez más estrés, cada vez más sensaciones de decir, bueno, la pucha, estoy acá, y después decir, bueno, pero si estoy acá por algo es. ¿Me lo merezco o no me lo? Ya hay toda una lucha interna, ¿no? De todo eso. Y bueno, el tema es tratar de ir subiéndose, digamos, a ver, ¿cómo explicarte? Yo, por ejemplo, cuando hago los discos, siempre me planteé, y en las composiciones también, no tratar de hacer mejores cosas, sino tratar de ir evolucionando yo como músico, como artista, como profesional, en ir poniéndome barreras y superándolas yo mismo. Entonces no es solamente nacer con la luz, el carisma y qué sé yo, es trabajar para que eso suceda. Y trabajar también incluye estudiar mucho. Yo soy una persona que hasta el día de hoy vivo estudiando, ¿me entendés? Vivo estudiando, o sea, yo me siento el piano a estudiar, estudio música, o sea, estoy ahora haciendo incursión sobre arreglos para cuerdas, ¿me entendés? O sea... Hubo un cambio, ¿no? Vos empezaste siempre como... uno te relacionaba directamente a folclore, pero esto fue después Milo, el perro. El cachorro. Perdón. Y como decíamos, arrancaste con el folclore. Sí. Pero ahora nos estabas contando, antes de empezar la nota, que el folclore fue quedando un poquito de lado y esto se fue transformando en otras cosas. No solamente haces música para vos, producís para otros artistas también. Sí. Sí, yo la verdad tuve mucha suerte en esto. O sea, yo me forjé una carrera como músico, vos lo dijiste muy bien. Después la carrera del cantautor o del músico solista es otra. Pero la del músico en general fue, digamos, es la que más me llevó por el camino del estudio y de la perseverancia. ¿Por qué? Porque como músico se me empezaron a abrir puertas tocando con otros cantantes. O sea, yo, por ejemplo, en la década de fines de los 90, cerca del 2000, empecé a tocar, me empezaban a buscar para tocar el bajo, por ejemplo, en bandas de Córdoba. Entonces yo iba y tocaba el bajo ahí, entonces le pedí el bajo prestado al Pato Liberal y me iba y tocaba el bajo en bandas de covers, tocábamos en los bares, por ejemplo. Y me iba bien con eso. Y después hacía falta un cantante en otro grupo, entonces iba y cantaba. Después empecé a grabar publicidades. Y acá en Altagracia hice jingles para Fareta, en Fareta, acá. Todos esos jingles, esa época de la jinglería las hice junto con un par de amigos. Y bueno, son experiencias re lindas. Y después empecé a trabajar con agencias de publicidad de Córdoba, que era, por ejemplo, Romero Victorica y Asociados. Sí. Terminé trabajando por ejemplo, para las campañas de La Sota, me acuerdo en el 90 y pico, hicieron un casting y yo me presenté junto a otros cantantes y la agencia entre los 5 cantantes me eligió a mí y de ahí en adelante empecé a trabajar con ellos para un montón de productos, para shampoo en Lité, para tarjetas Cadicard, ¿viste? Entonces hicimos el amiguito Amarrete, yo trabajé en la producción de eso. Y mientras trabajaba en eso me contratan gente que trabajaba con los nocheros, no los nocheros directamente, para trabajar con una chica de Bolivia que se llamaba Gisela Santa Cruz, que venía con un disco bajo el brazo hecho por Quique Teruel y Mario Teruel. La introducción en Argentina y en Perú y en Chile a ella como artista, pero necesitaban músicos argentinos para trabajar. Entonces hacen un casting y ahí entro junto con otros músicos de Altagracia. Estuvo acá ella, yo me acuerdo de haberle hecho una nota a Claro, Gisela. Sí, incluso Gisela vino a actuar un par de veces a colectividades, yo hice de puente ahí para esas actuaciones, pero recorríamos todo el país con ella. Incluso cuando venían las temporadas argentinas se quedaba en casa y se hicieron muy amigas con Silvia, ella venía con Marco, con su marido y bueno, la verdad que pasábamos bomba, le hicimos un vínculo muy grande y me empezó a grabar cosas ella en sus discos y grabó... en una de las producciones me llamaron, me acuerdo, a casa por teléfono y me dice, escucha, estaban los Jarcas grabando con ella un tema mío en Bolivia y me hacían escuchar por teléfono en la producción. Escuchá, me decían. Y dice, bueno, esto va a salir en Japón, en Perú, en Chile, qué sé yo. ¿Qué se siente ahí? Y bueno, ahí sentí por primera vez
Primero, por primera vez mi música cantada por otros. Entonces, porque yo siempre hasta ahora, nadie me había dado bola en realidad. O sea sí, tenía mi lugar como cantante, como músico, qué sé yo. Gustaban mucho mis canciones, todos amagaban con grabarme cosas, pero nadie me grababa nada. Me hicieron muchos plagios, me robaron mucha música. Sí, artistas muy conocidos. Lo que pasa es que como después no pude llevar los juicios adelante porque no tenía las pruebas, digamos, bueno, me tuve que comer algunos agarrones, pero es así, la verdad. Así que chicos, si hacen cosas, regístrenlas antes de mostrarlas. Ahora es fácil, no te hace falta ni escribirle parte, así que háganlo. Y bueno, la verdad que nada, empecé como una topadora, me empezó a ir bien, digamos, en lo musical, entonces aproveché para estudiar. Aproveché para bancarme el estudio, estudiar música con un músico importante. Y bueno, salí adelante, entonces empecé a laburar para Gisela, con unos productores de ellos, y ese tipo que me llevó a laburar con Gisela, que estaba con Los Trasnocheros, tenía otras producciones. El productor se llamaba Ariel Carrascosa, y laburaba junto, en algunas producciones, junto con el productor de Los Guaraníes. Ahí es cuando yo hago contacto con Los Guaraníes, y Los Guaraníes conmigo, con Nacho, Daniel, que en ese momento estaban todos juntos. Y entonces me proponen trabajar como director musical de varios discos. Entonces ellos hacían las producciones, DBN y DGL, DLG eran los sellos por los cuales sacaban los discos. Ellos eran los productores y yo era el director musical. Así que así hicimos discos para Carlos Bustos, para los Aymaraes, para trabajos con grupos de La Rioja, con grupos de Salta, Jujuy, de Santiago del Estero. Habré hecho con ellos unos 12 discos más o menos, 13 discos. Y mientras tanto yo iba juntando mi platita ahí en el estudio para hacer mi propia producción. Así que en 2007-2008 me largo como solista de folclore, solo, dejo el proyecto Gisela Santa Cruz, me quedo desde afuera produciendo, pero ya no tanto en vivo, hasta el 2012 que ya deja de venir definitivamente a Argentina, cerramos con un show muy lindo juntos en Jesús María, y bueno, ese fue el cierre. Pero yo hice toda esa carrera mientras hacía mi carrera solista, mientras iba para adelante. Entonces, el músico, digamos, bancó al cantante. O sea, son como etapas en la vida. Y el docente bancó todo. Porque la vida del músico es muy, muy, muy incierta. El músico, y encima hoy está catalogado como casta, ¿viste? Porque vivimos del Estado, hacemos música, qué sé yo, hay como un preconcepto que no está bueno, ¿me entendés? No está bueno. Y yo creo que está bueno decirlo, o sea, el arte no tiene banderías políticas, y el arte tiene que llegar al corazón de toda la gente. Acá no es para nadie en especial, el arte es para todos. Para todos. ¿Qué hubiera sido sin el arte en la pandemia, por ejemplo? Claro. ¿De qué hubiéramos vivido? ¿Con qué nos hubiéramos alimentado todos los días? Si no hubiera habido radio, música. ¿Y el docente por qué? Porque el docente le permitió al músico y al artista poder tener una obra social, divertirme, enseñar música. Yo no iba a enseñar ciencias químicas, iba a enseñar música. Y entonces cantábamos, tocábamos, hacíamos lío. Como decía el cura Cortés, hagan lío, pero después ordenen, canten, hagan música. Nada de eso. Y fui, o sea, una vida rodeada de música. En la escuela especial también. Cuando trabajé en Paulina Domínguez, la verdad que una experiencia maravillosa. O sea, nada, el docente de artística y de música, y el docente bancó al músico y el músico al cantante. Y a veces al revés. Así que bueno, nada. Bueno, y dentro de todo este proceso pasaron años, el recorrido que vos contabas recién, hiciste a través de los años, infaltable el mate, y llegaste al día de hoy. Y el día de hoy, si vos mirás para atrás y te acordás de aquella vez que te subiste en los quinchos, sí, a cantar con el bebé, o sea, y el grupo de música donde éramos unos 25 chicos y chicas, la verdad que es como ver una película en blanco y negro, ¿no? Porque sí, más o menos así. La sensación que yo tuve ese día fue maravillosa y fue de mucho estrés, pero fue hermosa, y dije, esto es lo que yo quiero, o sea, esta es mi vida, las luces, el sonido. Yo dije, este es mi hábitat, o sea, yo nací para estar acá, o sea, y de ahí no me bajé más. Y te estoy hablando del año 77, 78, ¿me entendés? Era un pibe, o sea, iba primer año del obraje y
Y nada, ya la había conocido Silvia, no sabía que nos íbamos a casar ni que íbamos a tener hijos y nietos ahora. Sí. Viste que cuando pasan los años, en el caso nuestro, por ejemplo, pasan los años y hay cosas que ahora, a la edad que tenemos, vemos, algunas cosas de la vida, las vemos distintas a cuando teníamos 30 años, 25 años, obviamente. Sí. Pero en esencia, uno se mantiene como era cuando tenía 25 años. En algunas cosas importantes de la vida uno no termina nunca de cambiar. Aquel Pablo Lobos, al Pablo Lobos de hoy, artísticamente y como persona, ¿cuánto creció? Si yo miro para atrás en el espejo retrovisor, creo que musicalmente mucho, bastante. Artísticamente quizá también he crecido, pero es como que la parte artística la llevo siempre adentro. Entonces no tengo, digamos, un artistómetro como para saber si soy o si he crecido como artista o no. Yo creo que sí he crecido porque lo veo en los shows en vivo grabados, en la relación mía con el público. Lo que he tenido es lo que te dan los años, más aplomo, dejar bajar un poco los cambios. Por ahí me trastablizo al hablar, ¿viste? Cuando explico en los shows. Pero sigo manteniendo ese entusiasmo que tenía cuando tenía 12, 15. O sea, soy tremendo. O sea, como es lo que más amo, la profesión que más amo es la música. Entonces, a mí me puede todo. O sea, yo en el escenario me transformo, ¿me entendés? Y sí, cometo furcios, errores por ahí al hablar, se me traba la lengua, me equivocaré por ahí alguna fecha de algo. Pero eso se mantiene intacto. O sea, y sobre todo se mantiene intacto, ¿sabes qué? Bueno, no tan intacto, pero cuesta por ahí. El entusiasmo por hacer cosas. O sea, yo soy un hacedor, o sea, soy una persona, no sé si bueno, malo, regular o no, pero yo siempre me caractericé por hacer mis proyectos, es decir, bueno, voy a hacer esto. ¿Con qué cuento? Con esto, esto y esto. ¿Con esto cuento? No, entonces no me voy a delirar. Con esto tampoco. ¿Qué tengo? Esto y esto. Bueno, con esto y esto yo voy a hacer un asado, qué sé yo. Decir, bueno, tengo, ¿y qué? No, entonces no, porque fulano, no. ¿Qué tengo yo? Bueno, esa fue creo que mi fortaleza siempre. Saber con quién contaba, con quién cuento y para qué. Y después, bueno, apuntar siempre alto. Quiero hacer tal cosa, no porque sea mejor ni peor. Por ahí los sueños son un poco delirantes, las utopías, ¿viste? Pero yo nunca me voy a olvidar, por ejemplo, es como esas cosas que te vienen a la mente, muchas, pero una de las que más me conmovió mucho a mí fue, pero por el impacto que me provocó. Y ahí empecé a ver otras cosas que eso ya me había pasado antes. O sea, pero ese fue como la llave que dijo, loco, vos lo que querés lo podés lograr. Yo estaba en La Rioja haciendo una gira de un fin de semana hacia Catamarca, La Rioja, Tucumán, con la banda de folclore, un proyecto de folclore. Entonces a la noche tocábamos, a la tarde teníamos notas de radio, de televisión, que es toda la historia de siempre, ¿viste? Allá nos iba muy, muy bien. O sea, yo de verdad que estoy muy contento de... La Rioja fue para mí mi segunda provincia, fue un lugar donde yo llegaba y me sentía como en casa. Es que más, casi me voy a vivir a La Rioja. Hice muchos amigos, donde la amistad era lo importante, no la chapa de quién te daba bola, quién no. Porque yo te doy nombre y decís, no puede ser, sino la persona, ¿me entendés? O los gestos. Y hice muchos amigos ahí. Y un día que estaba en una nota de radio en Aldo Portugal, que es un tipo que tiene un multimedia allá, es muy importante, Aldito, y un amigo, me hace una pregunta y me dice, ¿con qué músico de argentino te gustaría alguna vez grabar algo o tocar, qué sé yo? Inmediatamente me salió con Luis Salinas. Y me dice, pero Luis Salinas, me dice, no es un músico de folclore, o sea, Luis Salinas toca música, le digo yo. Me dice, sí, pero de folclore. No, de folclore nadie. Me dice, ¿cómo no te gusta nadie? Lo que pasa, le digo que a mí el folclore, yo lo hablé con Mario Pereira una vez, o sea, porque mi folclore no habla de las costumbres argentinas del campo, ¿me entendés? Ni de los paisajes rurales, ni de cosas así. ¿Por qué? Porque yo me crié escuchando a los Beatles, a los Fronterizos, a los Rolling Stones, a Atahualpa Yupanqui, a Mercedes Sosa, a Piero, a Serú Girán, Sui Generis. Entonces yo soy de toda esa fusión, a Phil Collins, soy todo eso. O sea, no puedo hablar de la tranquera y el burrito, claro, cuando en realidad nunca viví cerca de una tranquera ni de un burrito. O sea, tenía un buzón en la esquina de mi casa y vivía en la Avenida del Libertador, lleno de autos, y mi familia materna vivía todo en Buenos Aires, yo iba a Capital Federal. O sea,
mi vida era otra. Entonces si yo me ponía a componer sobre todo eso y a cantarle eso, no me parecía que estuviese bien. Yo empecé a cantarle mucho al pago y a las añoranzas y a las pirquitas y eso cuando conocí Catamarca, cuando conocí La Rioja, cuando fui a Monteros y toqué por primera vez Paloma Tibia de Monteros, que es la tempranera. Se me cayeron las lágrimas, porque ahí conocí Monteros, conocí la realidad de los tucumanos, la gente que había estado, digamos que estaba un poco pintada en el paisaje verbal y musical, melódico del tema. O sea, ahí es cuando me emocioné y logré una conexión con todo eso. Pero si yo no conocía los lugares, como que no los terminaba de hacer míos. Yo fui haciendo mío mucho folclore a medida que fui recorriendo las rutas del territorio argentino. Pablo Lobos, de profesión, artista. Artista y músico. Ya está. Bueno, cantante, no, cantautor, sí, también, o sea, músico. La música enlaza todo en mi vida, o sea... Sí. Yo te hablaba recién de los jingles, de las publicidades, bueno, tengo para contarte, teníamos 5 programas de capítulos, porque cuando tocaba con Pasaporte, cuando tocaba con bandas de pop, rock, de Argentina, bueno, qué sé yo, un montón de cosas que, la verdad que... Pero lo que más rescato de acá, Altagracia, los fogones estudiantiles, sí, los quinchos, sí. Que subir con las guitarras ahí, claro. A cantar, después las reuniones en el quincho, cantando, con los choripanes, claro. Sangría, o sea, jugando al truco. En la producción que se hacían los mismos chicos de las escuelas, los claro, quinchos que armaban. Hacíamos, ¿no? Los quinchos, viste, con unos formatos de uno de nave espacial, el otro de edificio, el otro, sí. Había una temática, había toda una historia cultural que estaba muy buena, ¿no? Que buenísima época. La verdad que yo la llevo con mucho cariño en el corazón. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, gracias Tisa, gracias Carlos. Saludos a la gente. Esto sale por streaming, o por el canal. Esto va a salir por Canal 2 y después sale en redes también. Bueno, pero en YouTube. Digamos que la casa central es Canal 2. Exacto. O sea que saludos para toda la gente de Canal 2, para los chicos, para los musicalizadores, ¿Está Cantarini? Está. Oh, dale un abrazo grande, Claudio. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo sé que me han difundido mucho y la verdad que les estoy re agradecido por eso. Y que decir que cuando tenga material se los voy a acercar. Porque ahora que viene el disco nuevo va a salir con formatos de video, bueno, lo que hace falta ahora para estar en las redes, ¿viste? Si no estás en las redes no existe. Sí, así que bueno. Gracias, Pablito. No, gracias a ustedes.